puesto que es una patología tiempo dependiente, que a pesar de que hayamos mejorado mucho en medicamentos, endoscopía, tiempos de reacción, a pesar de todas las intervenciones, 1 de cada 10 pacientes van a resolver. Uno de cada 10 pacientes con sangrado digestivo van a morir, sobre todo con el sangrado de origen varicial. Ya habíamos visto las particularidades del sangrado digestivo de origen varicial. Ya mencionamos de que aquí, aparte del tratamiento estándar, utilizábamos el opioide, utilizábamos la ceftriaxona, y que dentro del manejo del sangrado digestivo nuestra primera prioridad era estratificar qué cantidad de volumen sanguíneo ha perdido el paciente para en función de eso valorar qué intervención tendremos que tomar. Si es que es tipo 1, tipo 2, únicamente cristaloides, y el tipo 3 y el tipo 4 cristaloides más hemoderivados. Hacemos una endoscopía en las primeras 24 horas si es no varicial, en las primeras 12 horas si es varicial. Administramos un bolo de inhibidor de bomba de protones de 80 miligramos, después seguimos a 8 miligramos por hora, y 2 o 3 horas antes de la endoscopía administramos un prokinético como la eritromicina o como la metoprolol. Con eso ya hemos visto el 20% de causas de sangrado digestivo. Hoy vamos a centrarnos en revisar el restante 80% de sangrados digestivos. Pues dentro de este 80% que corresponde al sangrado no varicial, habíamos dicho que más del 50% de estos sangrados son por úlceras o úlceras duodenales. Es decir, lo que llamamos hoy en día enfermedad acidopéptica o enfermedad ulcerosa péptica, EAP o EUP. Vamos entendiendo primero qué es la enfermedad acidopéptica o ulcerosa péptica. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de erosiones en la mucosa gástrica o duodenal que alcanzan hasta la submucosa. Y aquí viene la pregunta clave: ¿por qué una mucosa gástrica o duodenal que está preparada y dispuesta para soportar el ácido, soportar la pepsina, etcétera, podría erosionarse? Y la principal respuesta en nuestro medio todavía sigue siendo la infección por Helicobacter pylori. 6 o 7 de cada 10 pacientes con enfermedad ulcerosa péptica se producen a consecuencia de Helicobacter pylori. Entonces, en Latinoamérica se estima que aproximadamente el 63% de los pacientes con EAP se debe a Helicobacter. La segunda causa, y cada vez en ascenso por la libertad de mercado y las farmacias vendiendo AINES, son justamente estos: el consumo crónico y descontrolado de los AINES. Algunos pacientes se toman los AINES como si fueran Tic-Tacs o como si fueran mentas. Si les duele algo, ibuprofeno. Si les duele otra cosa, diclofenaco. Y como no les pasó, naproxeno. Entonces, cada vez hay un crecimiento de esto. Igualmente el uso de aspirina. Empezamos a utilizar aspirina con otros fines, como ustedes saben, la aspirina, por ejemplo, como antiagregante después de un síndrome coronario agudo, después de un evento cerebrovascular. Entonces la aspirina también está asociada a un incremento de la formación de las úlceras. En tercer lugar tenemos al consumo de los corticoides. Imagínense ustedes más todavía pacientes que consumen AINES y corticoides, como por ejemplo los pacientes con artritis reumatoide. Y en cuarto lugar tenemos a las que llamamos úlceras idiopáticas. Ya saben que idiopática es el término que nosotros utilizamos para decir ni idea por qué se formaron las úlceras, pero se formaron las úlceras. Entonces esas son las principales 4 causas por las cuales un paciente va a desarrollar una enfermedad acidopéptica o una enfermedad ulcerosa péptica. Pero vamos a entender un poquito de la fisiopatología. ¿Por qué? Si yo me tomo un ibuprofeno, a lo mejor no me pasa nada, pero si doña Marta de 79 años se toma un ibuprofeno, termina con una úlcera gástrica. Entonces, eso se explica básicamente por una cuestión de balance, por una cuestión de equilibrio. Un equilibrio entre los factores que defienden la mucosa versus los factores que agreden la mucosa. Entonces, en poquitas palabras, una enfermedad acidopéptica aparece cuando hay un desequilibrio entre los factores protectores y los factores agresores de la mucosa. ¿Cuáles son los factores protectores? En primer lugar, el moco. Sabemos que el estómago, la mucosa gástrica y duodenal están recubiertas por moco, por mucillo. Entonces
Entonces el moco gástrico cubre la mucosa. Moco que depende de la COX, de la ciclooxigenación. Pues ya automáticamente entienden que los AINES no es que los AINES destruyan la mucosa por ser un ácido, que a veces sí, sino que la destruyen porque evitan que la mucosa pueda recubrirse con el moquito protector. Por eso el consumo prolongado de AINES puede generar daño de la mucosa. ¿Qué otro mecanismo de defensa tiene el estómago? El flujo sanguíneo. Las uniones celulares estrechas, y su capacidad de recambio celular. Y bueno, la ligera producción de bicarbonato. Pero estas son las principales. Entonces, el moco depende de la ciclooxigenasa 1. El flujo sanguíneo puede alterarse, por ejemplo, en pacientes con estrés metabólico. Y de ahí vienen las famosas úlceras por estrés, que a veces desaparecen a los pacientes que están en terapia intensiva, a los pacientes politraumatizados, a los pacientes que han estado varios días en una unidad de hospital o unidad de cuidado intensivo. Entonces aparecen no porque el paciente esté estresado psicológicamente, sino porque la alteración del flujo sanguíneo ocasiona que haya menos sangre en el estómago, con la consecuente aparición de la anemia. Y por contrapartida, ¿cuáles son los factores que natural y fisiológicamente agreden a la mucosa? El ácido clorhídrico y la pepsina. Entonces, en condiciones normales y fisiológicas se mantiene ese equilibrio, como ustedes ven. Tengo factores protectores y factores agresores. Mientras se mantengan equilibrados, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando yo a esta ecuación le añado agresores? Vamos a añadir aquí el Helicobacter pylori. Encima más añadimos AINES. Entonces este balance se pierde, cae el peso para acá y los factores agresores predominan sobre los protectores. El resultado, enfermedad ulcerosa pélvica. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la enfermedad? ¿Cuál es la clínica de la enfermedad? Pues a veces, y de hecho un porcentaje muy importante de pacientes, la enfermedad es asintomática. El paciente no tiene ninguna molestia, no le duele la pancita, no tiene lidosis, no tiene nada. Nos enteramos que el paciente tiene una enfermedad angiopática cuando ya ha sangrado, cuando ya tiene una úlcera sangrante o se perforó a veces la úlcera gástrica. ¿Ya? Pero en este caso, el síntoma primordial es el dolor epigástrico, es decir, la epigastralgia urémica. Esa suele ser la manifestación clínica por excelencia de la enfermedad angiopática. Y aquí va a depender un poquito de cómo se manifiesta la enfermedad según la localización clínica de la úlcera. Reconociendo dos tipos de úlceras, las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. ¿Cómo se va a manifestar una úlcera gástrica? La úlcera gástrica se manifiesta porque el paciente dice, verá doctora, cuando estoy con un dolorcito leve en la barriga, si me molesta un poquito, me quema, me arde, me siento como hinchadito, pero ¿cómo? Y al rato de comer es intensa la molestia, de manera que me da miedo de comer porque el comer desencadena los síntomas. ¿Ya? Es decir, el dolor epigástrico y los síntomas exacerban con la comida. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Deja de comer. ¿Sí? Doctor, ni como porque me duele la barriga. Pues como y es como, me cae como haber comido un carbón, me empieza a quemar, pero es horroroso. Y después de unas 2 horitas me pasa la molestia. Y si ustedes se dan cuenta, eso tiene todo el sentido fisiopatológico porque, claro, la úlcera está en el estómago. Comemos, la gastrina produce ácido gástrico, el ácido gástrico se acumula, lastima la mucosa, es como echarle limón a una herida, y claro, el paciente tiene los síntomas inmediatamente. Entonces aquí los síntomas son prandiales. En cambio, en la úlcera duodenal pasa lo contrario. El paciente dice, doctor, me está doliendo la barriga, me duele, me arde, me quema, me tomo alguna cosita como por ejemplo yogur, un vasito de leche o como alguna cosita y el dolor me pasa. Pero 2 horas después de la comida
me vuelve el dolor. ¿Qué sentido fisiopatológico tiene eso? Claro, mientras la comida está en el estomaguito, el paciente está con pocos síntomas porque toda la digestión y todo está concentrado en el estómago. Pero 2 horas después, cuando el estómago se vacíe, va a vaciar todo el contenido ácido en el duodeno. Entonces ahí literalmente le echaste limón a la herida que estaba en el duodeno y 2 horas después los síntomas empiezan. Entonces, ¿cómo se caracterizan clínicamente estos pacientes? Son los típicos pacientes que cenan, no tienen síntomas, se van a dormir, se levantan a la madrugada con dolor, van a la cocina, abren el refrigerador, se toman medio vaso de yogur o un vaso de leche, les pasa el dolor, se vuelven a acostar y a la mañana otra vez el dolor. Esa es la característica aquí, típica. Entonces, en este caso, el dolor es 2 horas post-prandial. ¿Doc, esto tiene repercusión en el tratamiento? Sí. Las úlceras duodenales sanan mucho más tarde que las úlceras gástricas. Las úlceras duodenales tienen menos riesgo de cáncer y las úlceras gástricas tienen más riesgo de cáncer. ¿Ya? Entonces, las úlceras duodenales no siempre se biopsian, mientras que las úlceras gástricas siempre se biopsian. Pregunta de examen. Las gástricas se biopsian porque suelen estar asociadas a cáncer, mientras que las duodenales no se biopsian, salvo que su aspecto indique lo contrario. Porque el riesgo de cáncer en una úlcera duodenal es muy bajito. Pero el tratamiento de una úlcera duodenal será más largo que el de una úlcera gástrica. Entonces así va a venir el paciente a tu consulta y va a decir: doctora Emilia, me pasa esto, cuando yo voy a dormir en la noche, duermo tranquilo, pero a la madrugada me levanto con una quemazón insoportable de la barriga. Me tomo un vasito de leche y siempre es algo alcalino para que neutralice la acidez constante y me pasa. Limpio, vuelvo a dormir tranquilo, pero al siguiente día otra vez. Desayuno, me calma y a la media mañana en el trabajo, dolor de la barriga. Me tengo que tomar un yogur, 2 horas después, otra vez dolor de la barriga hasta el almuerzo. Y así. Tú ves que el paciente le arde, come, le pasa, le arde, le come, le pasa. ¿Dónde? Ese es en el duodenal. En cambio, el paciente con úlcera en el estómago te dice: doctora, tengo miedo de comer porque cada vez que como son los síntomas insoportables. Así que lo que hice es dejar de comer. Entonces, claro, el paciente pierde peso y toda la vaina porque ya no come. ¿Y cómo es la forma más fuerte en la que se manifiestan las úlceras? Sangrando. Entonces, simplemente sangran y el paciente puede tener hematemesis, puede tener vómito en pozo de café o melena. Pero hay una cosita que también puede significar sangrado y no ser necesariamente muy evidente: anemia crónica ferropénica. Entonces, el paciente puede que no consulte porque le arde la barriga, puede que no consulte porque ha vomitado sangre, porque nunca ha vomitado sangre, pero sí consulta porque se siente débil, mareado, está pálido y no tolera el ejercicio. Tú le haces una biometría hemática, hemoglobina de 7, con microcitosis y hipocromía. ¿Sí? Entonces, ¿qué te sugiere esto? Entonces, acuérdense: paciente, varón, hombre, que se presente con anemia ferropénica, primera causa, sangrado digestivo oculto. Entonces, ganoso endoscopía porque busca el sangrado. En mujeres premenopáusicas, primera causa de anemia crónica, causa ginecológica, segunda causa digestiva. En mujeres postmenopáusicas, primera causa, sangrado digestivo. Entonces, la anemia no se trata con hierro. La anemia consiste justamente, el tratamiento de la anemia consiste en buscar la causa, y si tú tienes un paciente con anemia, busca o piensa en sangrado digestivo, sobre todo si es hombre o mujer postmenopáusica. Entonces, claro, el paciente no te reporta que ha vomitado sangre, pero tú le haces un examen de heces, sangre oculta en heces positivo, más anemia crónica. ¿Sí? Entonces, eso es un sangrado digestivo de todas formas, que también tendrá que hacerse una endoscopia. Pero ¿cómo se manifiestan? Como les dije, la forma más grave, con el sangrado digestivo. Entonces, el sangrado será como hematemesis, o será como vómito en pozo de café, o será como melena, y dependiendo de las características se puede acompañar de inestabilidad hemodinámica, de mareo, de hipotensión, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el abordaje de estas úlceras? Ustedes ya saben el manejo del sangrado digestivo. Igualito, estabilizan, cristaloides, hemoderivados, target de hemoglobina de 7, 8 o 9 en cardiópatas y pacientes frágiles, IBPs, metoclopramida y endoscopía. Entonces, todo este tratamiento que describimos previamente no resuelve la úlcera, solamente estabiliza al paciente. Lo que va a resolver la úlcera es el tratamiento que hagamos con la endoscopía. Recuerden, endoscopía es diagnóstica y terapéutica.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la endoscopía? Pues en la endoscopía vamos a encontrar úlceras de diferentes características y dependiendo de las características, el tratamiento será uno o será otro. La escala que utilizamos para clasificar estas úlceras se llama la clasificación a la escala de Forrest. Y el Forrest nos va a dividir a las úlceras en alto riesgo o úlceras de bajo riesgo. Las de más alto riesgo son las úlceras 1A y 1B. Tengo la 2A, 2B, 2C y tipo 3. Estas de acá son de alto riesgo y estas de acá son de bajo. Pero no se nada al revés. ¿Qué pasa? De uno. No, las de 1 son alto, la 3 es bajo. ¿Por qué? La 1A es una úlcera que tiene sangrado activo en chorro. La 1A es esa úlcera que tiene un sangrado en chorro. Es como cuando tú cortas una arteria, ¿cómo sale la sangre? Salpicando. Exactamente eso es lo que ve el endoscopista. Introduce el endoscopio, ve la úlcera y de la úlcera sale la sangre a chorro. Entonces normalmente este paciente será el que estará más inestable hemodinámicamente porque está sangrando profusamente. ¿Cuál es el riesgo de que esta úlcera vuelva a sangrar? 100% de resangrado. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a tratar? Con doble método endoscópico. Le vamos a inyectar adrenalina más un segundo método que puede ser CLIPS, es decir, un método mecánico o un método térmico para cauterizar la úlcera. Pero siempre doble método. La adrenalina lo que hace es inyectar la adrenalina en los bordes de la úlcera. Ya saben que eso genera vasoconstricción y disminuye el sangrado. Y con el CLIP, el método térmico, cauterizas la úlcera que está sangrando. Siempre se hace esto porque el paciente tiene alto riesgo de resangrado. ¿Qué caracteriza a la úlcera 1B? Que es una úlcera con sangrado activo, pero el sangrado no es en chorro, sino es en sábana. Es un sangrado babeante que se llama. Entonces es como si fuera una vena la que se corta. ¿Cómo sangra la vena cuando se corta? Despacio y uniformemente. Entonces aquí el sangrado es en sábana. Riesgo de resangrado, 80-90%. Por lo tanto, el tratamiento es el mismo, es decir, adrenalina más un método ya sea mecánico o térmico. En la 2A, ¿qué tenemos? Ya no hay sangrado activo, ya no ves la úlcera sangrando de forma profusa, pero ves el vasito sanguíneo en el fondo de la úlcera listo para volver a sangrar. Entonces la 2A es una úlcera con vaso visible. ¿Cuál es el riesgo de sangrado? Alto, más del 70% de que esta úlcera vuelva a sangrar. Por lo tanto, el tratamiento es doble endoscopio. Vamos a saltarnos un ratito a la 2B. La 2C. ¿Qué observas en la 2C? Observas una mancha hemática, es decir, está la úlcera con una mancha. ¿Cuál es el riesgo de resangrado de esta úlcera? Menos del 10%. Por lo tanto, no tratamiento endoscópico, no le inyectas nada, no le pones nada, simplemente le vas a tratar con inhibidores de la bomba de protones. Es decir, en este caso no fue terapéutica la endoscopía, fue netamente diagnóstico. Y en la tipo 3, ¿qué hacemos en la tipo 3? En la tipo 3, pues esta es una úlcera plana cicatrizada. Pues aquí la úlcera ya está cicatrizada. Por lo tanto, el riesgo de resangrado es bajísimo y por lo tanto el tratamiento será únicamente con inhibidores de la bomba de protones. Entonces va a decir, profe, ¿por qué nos saltamos la 2B? Porque la 2B requiere un manejo medio especial, porque el problema de la 2B es que es una úlcera que está cubierta con un coágulo de sangre. Entonces, claro, está cubierta con el coágulo de sangre, pero tú no sabes qué hay debajo de ese coágulo de sangre. Debajo de ese coágulo de sangre puede pasar dos cosas. O hay un vaso visible que en cualquier momento sangra, o hay una mancha hemática que ya no va a volver a sangrar. Entonces, ¿qué es lo que te recomienda la guía? Es que tú tienes una 2B
trata de desprender el coágulo, lávalo, revisa qué hay debajo del coágulo y elige. Entonces reclasificas. La 2B con el coágulo lavado se puede transformar en una 2A o en una 2C. ¿Ya? Sí, se reclasifica. Por lo tanto, la 2B no tiene tratamiento específico, sino quitas el coágulo y defines. Si es que encuentran un vaso visible, adrenalina y clip, y si encuentran una mancha hemática, inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Con eso, ¿estamos claros? Entonces, el manejo aquí es un poco diferente porque consideren ustedes que este paciente tendrá que quedarse hospitalizado con inhibidores de bomba de protones de intravenoso por lo menos unos 3 días. En cambio, los pacientes de bajo riesgo suelen requerir alta precoz en las primeras 24 horas y reinicio temprano de la dieta. Pueden comer nuevamente temprano, les das inhibidores de bomba de protones por vía oral y se van a la casita tranquila. Pero los pacientes se quedan hospitalizados bajo vigilancia estrecha y con IVP intravenoso a 8 miligramos por hora por 72 horas, como ya habíamos visto. ¿Qué pacientes son? Los de alto riesgo. O sea, aparte de ese tratamiento que les doy, también les doy IVP. Exacto. Le das IVP por 3 días intravenoso, 8 miligramos por hora, y de ahí a los 3 días recién les das el... Se quedan en el hospital. En cambio, los pacientes de bajo riesgo, se termina la endoscopía, los tienes en observación, les das de comer, no hay síntomas, y los mandas a la casa con IVP. ¿Y ahora? Los otros, primero la endoscopia y luego los IVP. Sí, o sea, nosotros sabemos que antes de la endoscopía ya dimos un bolo de IVP, ¿cierto? Sí, entonces vi el bolo de IVP antes de la endoscopía me dice es una Forres 1A, y eso significa que le voy a tener que dar IVPs intravenosos 3 días extra. En cambio, yo ya di, en el caso de una úlcera tipo 3, por ejemplo, yo ya di el bolo de IVP al inicio, le hice la endoscopía, vi que era un tipo 3, le doy ya IVPs por vía oral y lo mando a la casa. Profe, ¿y cuánto tiempo mantenemos el IVP oral en casa? Pues entre 4 y 8 semanas, dependiendo si es úlcera gástrica o úlcera duodenal. Hasta aquí estamos. ¿Seguros? No van a poner mal en la prueba. Yo sé que van a decir, profe, yo no voy a hacer endoscopía, obviamente. Yo sé que ustedes no van a hacer la endoscopía, pero claro, llega el paciente de la recuperación a piso, estás tú de guardia y te llega el informe. Encontramos una úlcera Forres 1A. ¿Qué vas a hacer? Dejarlo hospitalizado con intravenoso por 72 horas y difieres el reinicio de la dieta. Es decir, no haces directamente, pero tienes que saberlo porque de esto depende el manejo posterior del paciente. Manejo que lo vas a tener que hacer tú. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos? Sí. Ya. Pues vamos a avanzar un poquito más. Hasta aquí chévere, bonito, todo lindo, ya sabemos cómo tratar una úlcera, perfecto, pero nosotros sabemos muy bien que mientras no hayamos tratado la causa de la enfermedad ácido péptica o úlcera péptica, el paciente puede volver a tener un nuevo sangrado. Es decir, que si mi paciente tiene una úlcera producto del Helicobacter pylori, si yo no he tratado el Helicobacter pylori, va a volver a sangrar. Si yo tengo un paciente que tiene una úlcera producto del consumo de AINES, si yo no he revalorado la necesidad de AINES, puede volver a sangrar. Entonces caemos aquí en el territorio del Helicobacter pylori. Vamos a revisar cómo manejar y diagnosticar a un paciente con Helicobacter pylori. Partamos por el inicio. ¿Cómo diablos hace el Helicobacter pylori para poder sobrevivir en el estómago del paciente? Nosotros sabemos que el estómago es uno de los medios más inhóspitos para la supervivencia. Tiene enzimas que destruyen las proteínas y tiene un ácido que es extremadamente corrosivo como el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo miércoles hace el Helicobacter para sobrevivir allí? La clave es una enzima que se llama ureasa. Entonces, el Helicobacter le debe su éxito a la ureasa. ¿Qué hace la ureasa? Transforma la urea obviamente en amoníaco, y esto lo que hace es neutralizar el medio ácido. Entonces imagínense ustedes que tienen aquí un Helicobacter pylori, ¿sí?, con su colita así tan característica. Entonces el Helicobacter pylori lo que hace es producir amonio que le sirve como una barrera de defensa. Entonces aquí el pH estará ligeramente más alto y el pH aquí será extremadamente ácido.
Entonces la bacteria está como que envuelta en una capa neutralizadora que le permite sobrevivir en el estómago. Pero eso en el estómago va a tener dos consecuencias importantes. La primera consecuencia es que como altera la acidez del estómago, lo que hace el estómago es producir más ácido clorhídrico. Entonces genera hiperacidez. Y yo sé que si aumento el ácido, aumento los mecanismos agresores y corro el riesgo de generar una enfermedad ulcerosa. ¿Ya? Y por el contrario, si aparte de la hiperacidez, esto de aquí no es que sea agradable para la mucosa, va a generar inflamación crónica, que viene la famosa gastritis crónica, que incluso con el tiempo puede generar atrofia de la mucosa y trastornos de la absorción. Baja la absorción de hierro y baja la absorción de la vitamina D2. Pues, profe, ¿eso significa que a un paciente con anemia yo le tendría que hacer una prueba de Helicobacter pylori? Por supuesto, porque esa podría ser la causa de anemia. ¿Ya? Es bajo el hierro ahí. La vitamina B12. ¿Ya? O sea, un paciente que toma metformina a largo plazo con deficiencia de la vitamina B12 puede tener algún problema con esto. Cuando el tomo excesivo de la vitamina D, la metformina, causa deficiencia de la vitamina Así D. es. Entonces, si es que, o sea, esto sería como que un factor para el más predominante para el estudio de Helicobacter pylori. No, en realidad. Pero lo que sí pasaría es que si tú tienes Helicobacter y tomas metformina, la deficiencia de B12 podría ser más precoz y más severa, porque ya tienes un doble mecanismo que dificulta la absorción de B12. Sí, pero no necesariamente el hecho de que tomes metformina, por ejemplo, incrementa el riesgo de que te dé Helicobacter pylori. Es una muy buena pregunta. Entonces, una vez que hemos entendido cómo sobrevive el Helicobacter pylori, es importante que entendamos cómo se transmite. Y la forma de transmisión del Helicobacter es por vía oral fecal. Por ejemplo, se puede transmitir a través de los alimentos contaminados, del agua contaminada, e incluso sabemos que se transmite a través de las secreciones, de la secreción salival. Por ejemplo, si tu novia, novio, novias, novios tienen Helicobacter pylori, te fregaste. ¿Sí? Seguramente te van a transmitir el Helicobacter pylori. Si alguien en tu casa tiene Helicobacter pylori y compartes un vaso, compartes una cuchara, compartes utensilios en general, te puedes contagiar el Helicobacter pylori. Pero profe, ¿por qué entonces no todos tenemos el Helicobacter pylori? Todos hemos estado prácticamente en contacto con el Helicobacter, pero el Helicobacter, si bien es cierto, puede sobrevivir en el medio ácido, requiere que haya ciertas condiciones especiales dentro del estómago. Y si no hay esas condiciones, pues no sobrevive. Entonces no es tan raro que, por ejemplo, tú identificas que el padre de familia tiene Helicobacter y les haces la prueba a la mamá, a los hijos y nadie más tiene, solamente tiene él. Entonces en ese caso se explica por las condiciones propias individuales de cada estómago de cada paciente. Pero eso significa automáticamente que si tú identificas el Helicobacter en un miembro de la familia, tendrías que avisar activamente al resto de los miembros de la familia. ¿Sí? Entonces, que hayas detectado el Helicobacter pylori, le tienes que avisar a tu novia 1, novia 2 y novia 3 que tienes el Helicobacter pylori para que también se hagan. Lo mismo aplica para el novio 1, novio 2, novio 3. Tienes que aplicar a todos los casos. ¿Qué síntomas puede dar el Helicobacter pylori? Pues puede ir desde un espectro amplio de síntomas, desde la dispepsia, que ya vamos a revisar al final de la clase qué es, hasta la enfermedad ácido-péptica con formación de úlceras gástricas. Entonces el espectro es muy amplio. Pero ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Helicobacter pylori? Pues existen, les diría 4 métodos, pero no, en realidad en nuestro método existen 3 métodos para diagnosticar el Helicobacter pylori. El método más sensible, más específico para el Helicobacter es la biopsia gástrica, que se toma durante la endoscopía. Es decir, es un método directo porque visualizas propiamente a la bacteria en la muestra de estómago que acabas de tomar. Es el método más sensible y más específico, pero eso no significa que le vayan a hacer biopsias a todo el mundo para ver si tienen Helicobacter pylori. El segundo método de elección, el primero es la biopsia. El segundo método, que es más preciso, es el test de la ureasa, o es el llamado también test del aliento.
Porque acuérdense que la ureasa era lo que permitía que la bacteria sobreviviera en el medio ácido. Entonces, si yo encuentro ureasa, aunque no vea la bacteria, indirectamente sé que la bacteria está ahí. Entonces, el test del aliento es la segunda opción. Y la tercera alternativa es la prueba de antígeno fecal. Que en nuestro medio por lo menos es la prueba más utilizada porque es la relativamente más simple y más económica de realizar. Entonces lo que busca aquí es un pedacito de la proteína de la cápsula de la bacteria y con eso nos dice está o no está presente. Perfecto, yo he leído que hay pruebas inmunitarias en sangre, no sirven para diagnóstico en nuestro entorno, porque todos prácticamente hemos estado en contacto con el Helicobacter pylori. Entonces si nos hacemos ahorita una prueba de los 28 que estamos ahorita, bueno, 27 porque ya salió, probablemente 25 o 26 salga IgG positiva para el Helicobacter. Entonces, claro, nos dice, estuviste en contacto, que eso ya lo sabíamos porque estamos en un medio en el que hay Helicobacter hasta para regalar, pero no te dice si es una infección activa o no. Entonces, no sirve. ¿Ya? Entonces, si tu médico te manda pruebas serológicas de Helicobacter pylori para diagnóstico de Helicobacter pylori, no tomes el tratamiento, sino cambia de médico. Te vas a un médico distinto, porque ese man no sabe lo que es. Entonces tienes los tres métodos: la biopsia, el test de la ureasa y la prueba del antígeno fecal. Pero, y aquí hay una cosa muy importante que no nos tenemos que olvidar. Para que estas pruebas sean correctamente interpretables, el paciente tendría que haber suspendido inhibidores de la bomba de protones por lo menos 2 semanas antes. Entonces, claro, le hiciste la prueba y no salió negativo. Claro, el paciente estaba tomando omeprazol. Obviamente iba a salir negativo porque el Helicobacter pylori queda oculto detrás de los cambios de pH que generan los IVPs. Entonces, para que la prueba sea interpretable y sea correcta, necesita el paciente haber suspendido los IVPs por lo menos 14 días antes de hacerse la prueba del Helicobacter. ¿Estamos claros con eso? Ya verán que eso es pregunta de examen de estudiante. Y ahora sí vamos a la parte más complicadita, el tratamiento. El problema del tratamiento es que la bacteria nos conoce muy bien, por lo tanto los mecanismos de resistencia bacteriana de la bacteria, para la redundancia, siempre están disparados. Entonces es muy frecuente que la bacteria tenga poca sensibilidad a ciertos antibióticos. ¿Cuál es el tratamiento clásico? El que siempre, el de toda la vida, el que se usaba, tiempo pasado. Es la amoxicilina más la claritromicina más un inhibidor de la bomba de protones. Este era 1 gramo cada 12. Entonces ese ya no vamos a usar aquí. Ya no deberíamos. Pero en la prueba usted me va a hacer usar o no. No, porque se te clase. Flipas. Si este eliges el que tú quieras y lo das 2 veces al día. 20, 40, 40. Entonces ese es el clásico, pero ¿por qué ya no lo usamos? Porque las tasas de resistencia a la claritromicina son inaceptables. Es decir, esto haría que prácticamente la mitad de los tratamientos con este esquema fracasen. Entonces ese es el esquema clásico, pero claro, como a la gente se le ocurre que es buena idea tomar antibióticos cuando les duele la garganta o cuando les duele la cabeza, pues ya no podemos utilizarlo gracias a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que te dice la guía clínica en este momento? La guía del año pasado, del 2024, que ya americano. El tratamiento de elección para el Helicobacter pylori, el que Carlita tendrá que poner en el examen, es la tetraciclina, más el metronidazol, más el bismuto y más el IVP. Entonces la cuádruple terapia. Tetraciclina es 500 miligramos cada 6 o 8 horas. Metronidazol 500 miligramos cada 6 horas. El bismutol son 266 miligramos, o en nuestro caso que no tenemos bismutol en tabletas, 30 mililitros de bismutol cada 6 horas, más el IVP que tú elijas. Entonces es el tratamiento que va a colocar Carlita en el examen. Bien. El tema, como ustedes ya se dan cuenta, es primero, tetraciclina no es que sea demasiado fácil de encontrar.
hay tetraciclina, pero es un medicamento que está bastante en desuso y de hecho es más fácil encontrarlo en una clínica veterinaria que en una farmacia. ¿Ya? Entonces, la tetraciclina de por sí es difícil. Yo sé que alguien va a decir, la doctora Andreina va a decir, pero doc, no hay tetraciclina, démosle doxiciclina o minociclina. Ya lo habíamos pensado, pero el problema es que los estudios han demostrado que no son intercambiables. Yo no podía cambiar tetraciclina por doxiciclina y esperar que el efecto sea el mismo, porque no es el caso. ¿No? Y aparte, ¿han tomado metronidazol? Los que han tomado metronidazol sabrán que difícilmente te vas a aguantar tomar 500 cada 6 horas por 2 semanas, que es lo que dura el tratamiento. Todo el tratamiento dura 2 semanas. Todos los tratamientos, independientemente de los esquemas que tú utilices, deberían durar 2 semanas. Entonces, sí te dicen por ahí que hay un esquema de 7 días, no sé qué. 14 días. El tratamiento son 14 días. Entonces, claro, muy efectivo y todo. La tasa de curación con este tratamiento es cercana al 90%, pero el problema fundamental radica en la tolerancia al medicamento. Es muy poco probable que un paciente pueda tolerar tomar estos medicamentos sin síntomas o sin efectos adversos limitantes. Pues si no puedo usar estos fármacos, ¿qué otro esquema tengo? En el aula virtual, si ustedes lo revisaron, tienen un documento en el que hay un montón de esquemas diferentes que se pueden utilizar. Hay esquemas, por ejemplo, de semanas intercaladas. La primera semana amoxi más claritro más IVP, la segunda semana metronidazol más doxiciclina más IVP. Hay otros esquemas intercalados, una semana con tratamiento, otra sin tratamiento, u otros esquemas con antibióticos diferentes. Por ejemplo, en nuestro entorno utilizamos un tratamiento que incluye acitromicina más levofloxacina más inhibidor de lumbar punctal. En este caso la acitromicina es 500 una vez al día, la levofloxacina son 500 2 veces al día y el IVP igual que los dosis propias. Todo esto por 14 días. ¿Cuál es la alternativa? La guía americana te dice ponle rifabutina a tu paciente. No tenemos rifabutina, entonces para nosotros eso no es una alternativa. Pero lo que sí es una buena alternativa es utilizar amoxicilina como un PK. Entonces el esquema que se está utilizando muchísimo por la tolerancia es amoxicilina 1 gramo, que es la alternativa que podría poner la doctora Carlita también en el examen, cada 12 horas, más vonoprazano, 20 miligramos, los dos por 14 días. Y como ustedes pueden ver, ya no son tantos medicamentos, son solamente 2 medicamentos, que está más fácil, amoxicilina y vonoprazano. Se tolera evidentemente muchísimo mejor. Problema, obviamente no lo puedo utilizar en alérgicos a la penicilina, ¿sí? Porque la amoxicilina es un problema en ese caso. Y el tercer problema, y tal vez más importante, es el costo. ¿Para qué es lo otro? ¿Mande? ¿Cuál es el otro nombre? Vonoprazano. Esto es un PK. Que son de los nuevos fármacos que han salido para el pero lo bloquea en forma reversible, selectiva y actúa inmediatamente antagonizando el potasio del bombo. 2 veces al día. 2 veces al día. Problema, este medicamento vale casi $4 cada tableta y el paciente va a requerir 28 tabletas. Entonces multiplicas, claro, que te dicen, doctor, se fumó. Ya le pagué la consulta $50 y encima quiere que tome ese tratamiento, está loco. Entonces en este caso pues tenemos las otras alternativas que son un poquito más baratas. Pues todo en función de la clínica del paciente. Yo sé que la doctora ahorita va a decir, doc, si usted me pone en el examen, ¿cuál le tengo que poner? Este, que es la primera línea de tratamiento. Ya. Salvo que en el examen diga paciente alérgico a las tetraciclinas. Así no puede tener que poner los otros. Ya. Y después de esto, ¿qué hago? 4 semanas después de que termine el tratamiento, tienes que hacer una nueva prueba, ya sea de ureasa o de ese antígeno fecal, para confirmar erradicación de la enfermedad. Entonces el tratamiento no termina cuando el paciente acaba las pastillas, sino termina 4 semanas después de que acabó las pastillas y confirmaste que ya está negativo. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. Le vamos a hacer un break de 10 minutitos para que agarren aire. Otra vez el metaconferencia, ya se salió 2 veces. Ahí sí, ya no le-
Dos veces me salí. Ya, bueno, creo que así de Aquí también todo esto es intravenoso. Todo grado 12, 13, 5. O sea, esto es manejo ambulatorio. ya, o sea, las endoscopías hasta el 15 por la casi se Ah, y le mando 40 de metros. ¿Y cuánto tiempo? 4 semanas. 4 semanas, 8 semanas.